Charlie es Carlos García, es un nombre bastante común, viajero. Y sí, viajero, yo creo que me defino como viajero. Claro, llevo ya mucho tiempo viajando y ahora ya me dedico a viajar, pues soy viajero. Sí, soñador. Soñador. ¿Y hay una diferencia entre la persona y el personaje? Hay una parte íntima que el personaje no muestra, muy íntima, pero soy yo, o sea, el personaje soy yo. Tiene un nick, pero soy yo, claro, no. Son muchas horas expuesto a la cámara, sería imposible interpretarlo, ¿no? Y bueno, evidentemente hay veces que corto cosas que no me gusta que se vean de mí porque son demasiado íntimas o incluso por vergüenza, ¿no? Porque es muy difícil autoeditarse, es muy difícil. ¿Qué se siente al ser el sueño hecho realidad de todo el mundo? Me siento muy afortunado y me siento muy afortunado porque recibo mucho cariño. Entonces noto que a la gente le gusta lo que hago, me lo transmiten y me da mucha fuerza para seguir, ¿no? Pero nada más que eso, creo. Porque eres como nuestro ídolo, en realidad. ¿Y qué se siente al ir en contracorriente de la sociedad? Porque tienes 38 años. En principio ya deberías estar casado con hijos y tener una casa hipotecada. 39. Bueno, 39. 39 ya. Pues es una decisión que me ha costado muchísimo tomar por miedos un poco impuestos por nuestra sociedad, y desde el día que tomé la decisión he dejado de tener vértigo y miedo, ¿no? Creo que la vida es un poco eslogan, pero es verdad, yo el futuro creo que no existe, no sé qué va a pasar y ahí ahora estoy disfrutando de lo que hago, entonces ya me preocuparé del futuro cuando llegue a ese futuro, que no será futuro, será presente, y ya se irá haciendo el camino solo. Los viajes te abren muchas puertas, ¿no? Dentro del viaje y en tu vida, que al final se convierte en un viaje, ¿no? Y sé que las puertas se abren y se abrirán hacia no sé dónde, y no le tengo ningún miedo a lo que venga, sé que será bueno. ¿Cómo ha evolucionado ese Charlie que empezó hace 5 años con el Charlie que tengo aquí enfrente? Hombre, mediáticamente ha evolucionado muchísimo, claro, porque yo no tenía ni idea de que iba a pasar esto. No, famoso no soy, ¿no? Hombre, eres famoso. No saquemos las cosas digamos que soy conocido en este ambiente donde estamos hoy, ¿no? Pero famoso no. Pero, hombre, mediáticamente ha evolucionado. Yo tardé muchos días en poner una foto mía en el blog porque me da vergüenza. Y ahora vivo grabándome con la cámara, ¿no? Entonces, mediáticamente sí. Como persona he tenido una evolución, yo creo, normal, de una persona que va cumpliendo años y va madurando, con el incentivo de que he estado viajando mucho en estos años y eso te da muchas más experiencias, ¿no? He vivido más estos últimos 5 años que alguien que haya tenido una vida un poco sedentaria, ¿no? Con mi propia vida de antes, ¿no? He vivido mucho más estos 5 años que los 5 anteriores, ¿no? Y eso es una evolución, claro. ¿Cómo fue el día en que tomaste la decisión definitiva de irte? ¿Dices de dejar todo o cuando empecé a viajar? Cuando empezaste a viajar. O ambos, si quieres, no lo puedes decir. Sí, es que son muy diferentes, porque cuando hice el primer viaje largo, que pedí 6 meses de excedencia, que para mí 6 meses me parecía un mundo, ¿no? Luego me he dado cuenta que no es nada, pero en aquel momento me parecía un mundo. Y fue un cúmulo de circunstancias, crisis de personal, del país, personal también de pareja, se juntaron un montón de cosas y yo en ese momento pensé que era el momento de hacer lo que siempre había deseado hacer, ¿no? Que era viajar sin billete de vuelta. Entonces aquella decisión, pero aquella fue más fácil porque no dejaba de ser un break, ¿no? La que ha sido más complicada, como te decía antes, es la que tomé hace menos de un año, que fue dejar todo, ¿no? Volví desde Cataratas de Victoria a España para dejar mi casa, mi trabajo, todo eso. Esa fue más difícil. Pero te digo, desde el día que tomé la decisión hasta hoy no he mirado para atrás, al revés. Ya ni me acuerdo de esas dudas y esos miedos. ¿Y cómo fue el momento de decidir grabarte para ver cómo está evolucionando tu aventura? ¿Dices grabarme al principio de todo los vídeos? Sí. Mira, el primer viaje hasta Australia fueron 8 meses, al final escribí, nada más. Hice algún vídeo, pero poca cosa. Luego cuando volví, empecé a maquinar todo lo que está pasando ahora, ¿no? Un poco tímido, o sea, sin saber si iba a tener iba a dar este paso algún día, pero ya estaba en mi cabeza, ¿no? Entonces era evidente que había que hacer vídeos y había que grabarme. Entonces es muy curioso porque los primeros vídeos de Marruecos ves a un tío totalmente tímido y que
se confunde mucho cuando habla la cámara, ¿no? Ahora no es que sea profesional ni mucho menos, pero ya estoy muy acostumbrado a ponerme la cámara así y contar todo, ¿no? Tengo horas y horas de brutos, ya es un hábito. Intento sacar la cámara siempre, ¿no? Ayer viste un vídeo en una aduana grabando, ¿no? Eso hace 4 años ni se me hubiera ocurrido. No hubiera tenido, vamos, ni la valentía de sacar la cámara, y ahora lo hago con mucha naturalidad. Gracias a la cámara, ¿te sientes menos solo? Pues qué buena pregunta, qué buena pregunta. Yo creo que sí. Es que le cuento muchas cosas a la cámara, de verdad. Es muy friki esto, pero no lo voy a ocultar, porque sí, es que estoy hablando con la cámara todo el día. De hecho, yo hay veces que me veo en los vídeos ya editados y todo, y digo, la gente que pensará, ¿no? Un tío que va hablando solo por la calle con la cámara, ¿no? Pero luego el resultado es ese, ¿no? Que estás hablando a la gente que te está viendo, ¿no? Es la forma de hacerlo. Si hubiera una cámara, como ahora que nos están grabando, nadie pondría en duda esto, ¿no? Pero cuando lo haces todo a ti mismo, como que hay un poco de friquismo, ¿no? Pero sí. Entonces lo haces para nosotros, ¿no? No lo hago por eso, pero digamos que ya he llegado a una... me hace gracia solo de decirlo, he llegado a tener intimidad con mi cámara, ¿no? Hablarle, a estar continuamente hablando, ¿no? Cuando hiciste ese viaje de 8 meses, que lo dejaste temporalmente trabajo y todo, ¿cómo volviste? ¿Habías cambiado? ¿Algo había cambiado en ti? De hecho, empezó a cambiar al mes y medio que crucé a India. Había cruzado Irán y Pakistán, que eran los 2 puntos negros del viaje, ¿no? Y lo que me daba mucho miedo, que ahora no me lo daría, ¿no? Pero en aquel momento me daba respeto. No miedo, pero tenía ahí como el respeto, ¿no? Y llegué a India y me sentí superhéroe. Es decir, pues, es que esto no es que sea difícil, es que es fácil. La gente es cercana y agradable. Y, joder, ha sido una experiencia increíble, ¿no? Entonces ahí me empecé a sentir que me empecé a ver una persona diferente. Y me gustaba mucho más esa que la que era en Madrid, que era una persona, pues bueno, normal, ¿no? Pues, con sus cosas, el estrés, el ruido, el teléfono sonando cada 10 minutos, esa vida que no me terminaba de gustar, ¿no? ¿Cómo llevas el hecho de ser un lobo solitario, de no tener pareja, a priori, que sepamos? Que sepáis. Lo llevo bien, no tengo carencias en ese aspecto. No, es muy difícil tener pareja teniendo esta vida que tengo, ¿no? Tendría que ser compartir el viaje con alguien y no entra en mis planes porque yo estoy en una vuelta al mundo en solitario, ¿no? Entonces, pues bueno, tengo mis romances, evidentemente, pero no tengo pareja y lo llevo muy bien, no tengo problemas. ¿El mejor sitio y el peor donde has estado? ¿O la mejor y la peor experiencia que has tenido? Es que mejores hay muchas, ¿no? He tenido muy buenas experiencias en Irán, muy buenas en Indonesia, en Nigeria, en Angola, en Sudáfrica. Mejores hay muchas, ¿no? Al final las experiencias son las personas con las que te encuentras. Entonces tú podrías estar hablando ahora con un viajero exactamente igual que yo, que te hablara mal de un país y yo te hablara bien. Es por quien me encontré en el camino y lo que viví con esa gente y lo que yo sentí en ese momento, ¿no? Entonces he sentido muchas cosas especiales en muchos sitios, casi siempre o siempre relacionadas con las personas que he conocido, ¿no? Entonces hay muchos puntos buenos. Y puntos negros es que me cuesta encontrar. Es que no he tenido días malos. Las pocas veces que he tenido días malos ha sido por algo de aquí y no de allí, ¿no? Sí, pues yo estoy conectado por internet. Las cosas que estaban pasando aquí que no me gustaban, ya fueran personales o no a veces, que me han afectado allí. Pero en el viaje he tenido días duros, muy duros, físicamente, pero no malos. Al revés, superación, todo ese rollo que también motiva. ¿Qué es el sexo para ti? ¿Qué pregunta? Bueno, tú el sexo. No. A estas alturas. El sexo para mí es parte muy importante de la vida, claro. Pero no sé qué más quieres que te diga. Es una parte muy importante, claro. No puedes vivir sin sexo. Bueno, puedo vivir muchos meses sin sexo, porque viajando a veces... ¿Lo has vivido? Sí. Claro. Sí, porque mira, viajando hay 2 tipos de relaciones posibles. Con chicas locales, ¿no? Bueno, en mi caso, porque no me gustan los chicos. Con chicas locales o con occidentales. Con chicas locales es muy complicado
es muy complicado, es muy fácil, es facilísimo, pero es mentira un poco porque hay siempre un interés, ¿no? Pues a mí me cuesta mucho no estar con una persona que me desee tanto como yo a ella. Y eso yo no lo siento, ni lo he sentido, tenía algún pequeño roce alguna vez, pero no pasa de ahí, ¿no? Y con occidentales pues pasa menos porque hay menos, entonces bueno, sí, algún romance he tenido, claro, y tal, pero ha habido épocas largas de estar sin, ¿no? Y te acostumbras, puedes estar sin sexo, o yo puedo estar sin sexo perfectamente, ¿no? De todos los lugares que has estado, para ti, ¿cuál es el mejor para tener sexo? Aquel que digas, wow, pues la puesta de sol debe ser un lugar idílico. Pues mira, esta respuesta es muy fácil de responderla. Esta pregunta es muy fácil de responder, igual que el tema de los mejores sitios. Depende siempre de la persona. ¿Pero para ti? Depende de la persona, o sea, podría tener un momentazo con alguien muy especial en un sitio horroroso y sin embargo estar en la mejor puesta de sol del mundo y que la persona no acompañara y no hubiera química y sería un desastre, ¿no? Entonces estar en sitios, claro, idílicos para todo, ¿no? Para cualquier tipo de relación, amistad, sexual o lo que sea, ¿no? Pero tienes que tener la compañía, si no la tienes, da igual el sitio, claro. Y la pregunta que siempre desde que te conocí la he estado haciendo, pero personalmente, es básicamente ya me la has respondido, que es el hecho de cómo una persona que lleva 5 años o ahora desde últimamente que llevas ya directamente trabajando en eso y vas dando la vuelta al mundo viajero solo contigo mismo, para mí a nivel de sexualidad o sea, me parece absolutamente fascinante, la verdad, porque te autocomplaces muchas veces, porque claro, tienes que destacarlo de alguna forma. Porque tampoco vas a entrar en detalles tan íntimos, ¿no? Pero se puede sacar conclusiones. No, pero claro, exacto, o tienes romances por ahí. Sí, claro, he tenido romances, sí, claro. Claro, aparte ya me lo has respondido y es algo de que, de verdad, o sea, la cabra tira al monte siempre, ¿no? Y desde que vi tus vídeos era yo que dices, no tengo que preguntar. Es que yo no viajo, yo vivo, es que es mi vida, ¿no? Entonces tengo una vida normal. A veces estoy muchos días parado en un sitio y conozco gente, pues como si me voy a un bar en Madrid, ¿no? Y bueno, pues depende de dónde estés y la suerte que tengas de coincidir con alguien que haya atracción mutua. Y sí, pero sí, a veces pasa, claro. ¿Tu sexualidad también ha cambiado en estos 5 años? No, o sea, ha cambiado, pero no por los viajes, ha cambiado porque evolucionamos en todo, ¿no? Pero no porque no ha habido impactos exóticos que hayan hecho cambiar, ¿no? A lo mejor hay gente que busca cosas diferentes a través de otras culturas, ¿no? Y yo en eso no tengo curiosidad, por lo que decía antes, no porque no la tenga, sino porque es muy difícil encontrar una relación de tú a tú en países menos desarrollados, ¿no? Es más difícil. Si las encontrara, pues perfectamente sí, porque el sexo, como todo, es parte de la cultura y cambia, ¿no? Claro. ¿Y has tenido alguna influencia cultural a nivel de sexo o algún choque? No, insisto, porque no profundizo mucho en eso. No, por las circunstancias, pero sí tiene que haberlo, claro, es que es parte de la cultura, ¿no? Igual que la alimentación cambia y la comida, si la probamos, lo otro pues tienes que probarlo mucho para poder estar influido o que te cambie algo, ¿no? Y no es mi caso, ¿no? Siento no darte para más chicha. no, tampoco voy a profundizar mucho en ese sentido. Y finalmente, Charly, ¿cómo te ves dentro de 5 años? Me veo muy bien. Me veo feliz. Y eso es el objetivo. ¿Y por dónde? No lo sé. Yo creo que mi vuelta al mundo, si termino de hacerla, será dentro de 2 o 3 años, más o menos, y supongo que ahí se abrirán puertas nuevas. No creo que esté viajando a este nivel tanto tiempo, o sí, a lo mejor 5 años sí, pero sé que algún día pararé, claro. Lo que no sé dónde estaré, no sé. ¿Crees que podrás parar algún día? No, o sea, quiero decir, a tener una vida... no sé cómo explicarla, una vida de oficina, mes de vacaciones y eso, si no hay una necesidad, creo que no. Otra cosa es que no esté encima de una moto 8 veces al año o 9 veces al año. Eso probablemente pararé, claro. Pero yo creo que ya estamos, todas las personas que vivimos este tipo de vida viajera, nómada, estamos infectados para toda la vida, ¿no? Entonces ya siempre vamos a estar por un camino. Además somos muchos, ¿no? Que
tú te vas conociendo a la gente y rápido te das cuenta, ¿no? Estás en un... Yo me paro en un backpackers y rápidamente identificas quién es viajero, quién es turista, quién es mochilero, jovencito que está haciendo un viaje, pero rápido los viajeros nos vemos, ¿no? y nos acercamos y las conversaciones son siempre muy fáciles, ¿no? Porque tenemos un idioma en común y eso creo que es para toda la vida. Gracias, Charlie, a ver si tenemos la oportunidad de viajar contigo algún día. Pues sería un placer, la verdad. Y Claro. gracias por esta entrevista. Nada, Un placer, ya verás.